Perfecto. Si nos ayudas, Carlitos, por favor, vamos a iniciar con nuestra oración. Muy buenas noches, hermanos. Gusto en saludarles una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, ¿ya listos? Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos a escasos 4 días de nuestro evento especial, de nuestro retiro. Créanme que el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Va a ser un momento inolvidable. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. ¿Qué les parece poniéndonos en manos de Él? Lo que siempre he comentado, qué paradójico sería hablar de Dios, pero no hablar con Dios en este momento. Vamos a hablar con Él. Vamos a hablar con Él. Vamos a hablar con Él. Entra a tu cuarto, cierra la puerta. Yo sé que a lo mejor hay un poquito de ruido ahí en casa. Los hijos que están en la televisión. El perro o el gato que entra y sale. No lo sé. El señor que apenas va llegando del trabajo, con tanta hambre seguramente, y ya quiere su cena, ya en este momento, ipso facto, ¿no? En fin, dígale que se espere tantito, por favor. Vamos a entrar en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, simplemente darte gracias por permitirnos nuevamente estar reunidos aquí contigo. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las broncas, a pesar de todas las dificultades, me permites estar un momento a solas contigo. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú me llamas. Tú haces todo lo posible y como dice la palabra de Dios, con cuerdas de amor, tú siempre me estás jalando. Aquí estoy, Señor. Gracias. Muchas gracias por permitirme conocerte. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por el don que tú me das. Te doy gracias, Señor, por haber fijado en mí esos tus ojos que me hacen hoy decir gracias, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, te doy gracias. Por esto y muchas cosas más. Gracias. Gracias, Señor. Porque me das exactamente lo necesario, ni más ni menos. Gracias, Señor. Porque me das la gota exacta. Y por eso en este momento, Señor, quiero alabarte y decirte bendito seas, Señor, porque eres el centro de mi vida. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por darnos el don de la vida, por acompañarnos día a día en cada paso que damos en nuestra historia. Gracias, Padre, porque en Cristo nos has dado el don de la salvación, la gracia de ser tus hijos. Por eso te alabamos, te bendecimos. Gracias porque nos das cada día lo que necesitamos y mucho más. Porque no nos tratas según nuestros pecados, sino según tu misericordia. Por eso te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. A ti el único Dios verdadero. Bendito seas por siempre, porque tu amor, tu misericordia se extienden a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las lenguas, a todos los hombres y mujeres de toda esta humanidad. Porque a todos, Señor, nos tratas con ternura,
con paciencia. Por eso, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes, por todo aquello que en nuestras oraciones te suplicamos, oraciones que siempre escuchas. Muchas gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu poder. Gracias por tu palabra que nos alimenta, nos sostiene, nos corrige, nos orienta, nos exhorta y nos da vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Bendito seas, Señor. Gracias, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, te doy gracias por esto y muchas cosas más. Gracias. Bendito seas, Señor. Mi Madre, ¿cómo olvidarnos de ti? Gracias por estar con nosotros, Dulce Madre. Y gracias por acompañarnos también en este camino. Porque tú nos llevas de la mano hacia tu Hijo. Gracias, y por eso te decimos, Dios te salve María. Salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues muy bien, hermanas, hermanos, muy buenas noches a quienes no había saludado. Es un gustazo que continuemos con nuestro curso de introducción a la Biblia, esta serie de cursos de toda una formación que se llama la Sagrada Escritura en nuestra vida. Su servidor Martín Ruiz, Juan Carlos Villarreal, Oscar Gil, ¿verdad? Que apoyan, Héctor Godínez, todo el equipo que estamos siempre aquí dispuestos para compartir con ustedes. Pues primero la oración, como lo hemos hecho ya, para irles animando, motivando, acompañando en este caminar de ir conociendo poco a poco la Sagrada Escritura y tener una relación más cercana con Dios, con la palabra de Dios, que es Jesús, en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Por eso, bueno, amados hermanos y hermanas, les motivo a que continúen con su lectura de cada día. Yo creo que ya terminaron también San Marcos, la gran mayoría. Ya están empezando San Lucas, o ya algunos van más allá del capítulo 5 de San Lucas, seguramente. Y adelante, mucho ánimo a continuar con la lectura diaria, ¿verdad? E ir marcando en su tablita el avance que van teniendo. Algunos incluso ya están leyendo el libro del Génesis o ya van un poco más adelantados y muy bien, ánimo, mucho ánimo. Quienes se han ido quedando un poquito rezagados, bueno, hay que retomarlo otra vez, ¿verdad? Hay que seguir adelante con ánimo. No se preocupen si van un poco más lentos, lo importante es que lo vayan haciendo, porque solamente así, leyendo la Sagrada Escritura, es que aprenderemos mucho más directamente de la palabra de Dios. Solo leyendo la Biblia, solo estando en contacto, en la cercanía con la Escritura, es que nos vamos acostumbrando y nuestro corazón se va acostumbrando a Dios. Así que les motivo, les animo, les exhorto a que continúen con su lectura bíblica diaria. Y hemos entrado ya en esta etapa del curso a lo que le hemos llamado la historia de la salvación. Por supuesto, estamos caminando con la historia del pueblo judío. Y también de alguna manera es nuestra propia historia. Por eso es que, bueno, ahora continuamos con nuestro tema el día de hoy,
Les voy a presentar la pantalla completa para que ya arranquemos básicamente nuestro tema el día de hoy, ¿verdad? Estamos aquí nuevamente, como les decía, en este curso que se intitula Sagrada Escritura en nuestra vida. Estamos aquí precisamente ya el día de hoy en la sesión número 10, ¿verdad? Y en esta sesión continuamos con nuestro estudio de esta muy breve, por supuesto, historia de la salvación. Esto es lo que hemos abarcado, ¿verdad? Haciendo este breve repaso. Esto es lo que hemos abarcado. Y bueno, voy a silenciar los micrófonos de todos. Ya si alguien tiene necesidad, lo activará de manera personal, ¿verdad? Hemos caminado entonces desde la reflexión de aquella relación tan profunda que hay entre el espíritu y la palabra. Tanto como nuestra palabra humana siempre va acompañada del aliento. Y nunca la palabra sale sin el aliento, ni el aliento sin la palabra, porque entonces no se entendería. Así también es la relación entre el Espíritu Santo y Jesús, palabra viva, palabra eterna del Padre. Luego hablamos sobre qué es la Biblia, ¿verdad? Ya sabemos, colección de libros, pero ante todo sabemos que la Sagrada Escritura es verdadera palabra de Dios. Hablamos posteriormente de cómo está organizada, Antiguo, Nuevo Testamento, capítulos, versículos, y de allí entramos a nuestro taller de citas bíblicas, donde yo espero que a estas alturas ya más o menos hayan memorizado abreviaturas de los libros, sobre todo de acuerdo a las tareas y al caminar que vamos teniendo en el curso, que se vayan familiarizando cada vez más en el uso del punto, la coma, punto y coma, guión, etcétera, etcétera. Luego hablamos también de los métodos de lectura de la Sagrada Escritura, donde pues la gran mayoría adoptó el método cursivo en la lectura combinada, y es allí donde vamos ahorita caminando. Así que les animo, como lo hice hace un momento, que continuemos con nuestra lectura diaria de un capítulo de la Sagrada Escritura. Luego entramos al mundo de las definiciones, ¿verdad? Un poquito árido, pero necesario. Revelación, tradición, transmisión, inspiración bíblica, canon bíblico, verdad e inerrancia bíblica. Todas estas palabras que cuando hicimos aquel examen de ubicación, ¿verdad? Aquel como termómetro para ver en dónde estábamos en Biblia, pero ahora, después de haber caminado ya y haber conocido estas definiciones, si lo volviésemos a aplicar, seguramente a varios de ustedes les daría risa y dirían, no, esto es pan comido, ahora sí ya podemos contestarlo, y eso, pues por supuesto, nos da una gran alegría porque pues eso indica que vamos avanzando. Posteriormente entramos ya al capítulo 7, que como dije ya, se intitula Historia de Salvación, nuestra propia historia. Y siguiendo el escrito de San Mateo en el capítulo 1, donde nos habla de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Seguimos la misma estructura, la misma organización. Y bueno, en ese panorama bíblico, ¿verdad? Que vamos caminando, seguimos las etapas de Abraham a David, de David al destierro o deportación a Babilonia, y del retorno del destierro a Babilonia hasta Jesucristo. Ese es el caminar que vamos siguiendo. Y me parece que el día de hoy vamos a terminar con esta primera etapa de Abraham a David. Por supuesto, hoy no hablaremos de David, será la siguiente clase, pero ya prácticamente estamos culminando. Hablamos primero de la prehistoria, que la podemos leer en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, para posteriormente hablar ya de manera oficial de la historicidad y por supuesto de la historia de los grandes personajes que caminaron en la historia de la salvación, y por supuesto el primero de ellos, Abraham, y de Abraham sus descendientes, Isaac, Jacob, y de Jacob, José y sus hermanos, hasta la permanencia en Egipto, que duró alrededor de 400 años, hasta que fueron hechos esclavos. Y en esas circunstancias, ¿verdad? Leíamos la semana anterior, que nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7,
En esas circunstancias nació Moisés. Y bueno, Moisés será precisamente aquel personaje, aquel hombre que será reconocido como amigo de Dios, que finalmente, aceptando ese llamado y esa misión divinas, realizará la liberación del pueblo, por supuesto, con el poder de Dios. Entonces, es lo que hemos venido caminando hasta el momento. Y bueno, ahora entraremos a una etapa nueva, a una etapa diferente. Hablábamos de ese caminar de Moisés, ¿verdad? Organizado como en tres momentos muy particulares o tres escenarios de 40 años cada uno. Los primeros 40 en Egipto, luego los segundos 40 en Madián y los terceros 40 principalmente acompañando al pueblo en su peregrinar en el desierto, donde por supuesto se realizará la alianza, ¿verdad? Y la entrega de los 10 mandamientos. Así que esto es lo que hemos venido avanzando en este curso de introducción a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Aquí lo que hemos mencionado, la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, de José la permanencia en Egipto, luego vendrá Moisés, el éxodo, es decir, el caminar del pueblo en el desierto, pero finalmente Moisés también llegará al final de sus días y entonces Dios le encomendará a Josué la conquista de la tierra prometida. Por eso es que ahora entramos a este nuevo periodo, la conquista de Canaán y los jueces, y nos ubicamos más o menos entre los años 1210 al año 1030 antes de Cristo. Nos dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy, por supuesto, a los israelitas. ¿Verdad? Estas palabras son contundentes. Josué, por supuesto, responderá con algo de temblor, y si leemos los versículos que siguen, después de este versículo segundo del capítulo primero, veremos cómo Dios le dirá a Josué: sé valiente, que yo estaré contigo. Así que Josué, que ya no es aquel muchacho que fue a explorar 40 años atrás la tierra prometida, y ahora es un hombre fuerte, firme, de carácter, y además todo un líder, ¿verdad? Será quien ahora entonces vaya al frente de los israelitas, al frente del pueblo de Dios, para poder conquistar esa tierra, la tierra que Dios les había prometido y que por supuesto estaba habitada, ¿verdad? Los jebuseos, los pereceos ya vivían allí, y entonces por eso el pueblo 40 años antes había tenido miedo de entrar a la tierra, pero ahora, ya que ha desaparecido esa generación de incrédulos, y digo incrédulos porque finalmente así es como les llama Dios, leíamos la semana anterior en el libro de los Números, ¿verdad? Que Dios les llamaba así, generación de incrédulos, y hasta que desapareció esa generación, entonces entrará una nueva generación a la conquista de la tierra prometida. Por supuesto, José, que sustituye a Moisés, será quien conquiste esa tierra prometida. Esta historia ustedes la podrán leer en los libros de Josué y también en el libro de los jueces. En estos dos libros, Josué y Jueces, allí pueden ustedes leer detenidamente la historia que nos narra precisamente cómo Josué, elegido ahora por Dios, será quien vaya al frente del pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y tenemos entonces tres momentos que serán muy significativos de la entrada a la tierra prometida. El primer momento es cuando próximos ya a atravesar el Jordán y a ingresar para conquistar la primera ciudad, pues resulta que esta ciudad es la ciudad de Jericó, llamada también la ciudad de la luna o la ciudad de las palmeras, la ciudad más antigua de la humanidad, tanto en aquel tiempo como ahora.
Hoy en día, cuando se habla de esta ciudad de Jericó, se habla de 7 ciudades sobrepuestas una sobre otra, es lo que encuentran en las ruinas arqueológicas, por supuesto, una ciudad muy antigua. Y entonces Josué envía 2 espías para que primero vayan y se cercioren de cómo está la situación de Jericó, cuáles serían sus puntos débiles para poder atacar y poder así iniciar la conquista de la tierra prometida. Pero esos espías son descubiertos y entonces ellos se van a refugiar en la casa de una prostituta, una mujer llamada Rahab. Ella los va a esconder, allí por supuesto les auxiliará, y cuando los despida, finalmente ella les dirá que se acuerden cuando vayan a destruir Jericó, que se acuerden de ella y de su familia. ¿Por qué es importante este momento? Bueno, porque resulta que en esa larga genealogía que ustedes leyeron ya en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, ¿verdad? Hay 5 mujeres. De esas 5 mujeres, la segunda que aparece en esa lista es ni más ni menos que Rahab. Podríamos decir que Rahab es una tatarabuela de Jesús, ¿sí? Y resulta que Rahab pues tenía el oficio de la prostitución. Sí, sí, en todas las familias sucede, hasta en las mejores familias llega a pasar, en la familia de Jesús también. Y esta mujer, Rahab, por supuesto, auxiliará a los espías y eso le valdrá entonces quedar también plasmada para siempre en la historia sagrada, principalmente en la historia del pueblo del Antiguo Testamento. El segundo momento, que es también muy importante, que marcará la vida del pueblo, será el paso del Jordán. Dios le dirá a Josué que atraviesen el río Jordán, están del lado oeste, tendrán que pasar al lado oeste del río Jordán, enfrente de el monte Nebo, y entonces cuando los sacerdotes llevan el arca de la alianza, el río Jordán se va a partir y se va a detener para que pase el pueblo. Por supuesto, es como un recordatorio del paso del Mar Rojo, pero también es un momento simbólico, ya que Josué le pedirá a un representante de cada una de las 12 tribus que recoja unas piedras que serán emblemáticas. Y por supuesto, un tercer momento será la conquista de Jericó. La ciudad más importante de esos tiempos, que estaba en esos territorios, era precisamente Jericó. Las otras ciudades o pueblos eran pequeños con respecto a Jericó. Así que la conquista de Jericó significará también la conquista de toda la tierra prometida, ya que la gran mayoría de los pueblos, cuando supieron que Jericó había caído, todos entonces empezaron a desplazarse y a dejar el territorio al pueblo de Dios, al pueblo judío, para que pasara a tomar posesión de la tierra. Por eso la conquista de Jericó marcará finalmente la victoria, la conquista de esa tierra prometida por Dios. Entonces, esos 3 momentos, y los leemos aquí muy brevemente, nos dice, ¿verdad?, en el libro de Josué, que Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Shittim 2 espías con esta orden: vayan y exploren el país y Jericó. Fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y durmieron allí. Y por supuesto, ¿verdad?, ya sabía los habitantes de Jericó que estaban ellos y por eso los buscarán. Y bueno, entonces Rahab les dirá estas palabras a estos 2 espías: ya sé que Yahvé les ha dado la tierra, que nos han aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante ustedes, porque nos hemos enterado de cómo Yahvé secó las aguas del mar de Suf, se refiere al Mar Rojo, delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho con los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón y Og, a quienes consagraron al anatema, es decir, estos 2 pueblos, estos 2 reyes habían sido vencidos por los israelitas. Sihón y Og eran 2 pueblos guerreros, y el haberlos vencido significará mucho también para los pueblos. Por eso tienen miedo de Israel, que está avanzando en esa tierra donde ya
otros pueblos estaban viviendo. Y por eso Rahab les dice, júrenme pues ahora por Yahvé, que los he tratado con bondad, que ustedes también tratarán con bondad a la casa de mi padre. Y denme una señal segura, que respetarán la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y hermanas y de todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ella les pide entonces una señal y ellos le dicen a ella, a Rahab, que amarre una cinta de color rojo, de color escarlata, en la ventana de su casa, porque toda la ciudad va a ser destruida, excepto esa casa, y todos los que estén dentro de ella vivirán. Esa es la promesa que ellos le hacen también a Rahab, y así es como va a ocurrir. Así ocurrirán las cosas. El otro hecho que había mencionado, cuando el Jordán, el río Jordán se detiene, nos dice también el libro de Josué en el capítulo 3, versículo 13, en cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán, las que vienen de arriba, quedarán cortadas y se pararán formando un solo bloque. Así que los sacerdotes llevan delante del pueblo el arca de la alianza, y en cuanto ellos tocan el agua del río Jordán, automáticamente el río se detuvo y formó, como dice allí, dos columnas, ¿verdad? Una de cada lado. Y dice, ustedes le dirán, es que las aguas del Jordán, cuando le pregunten, se refiere aquí, cuando le pregunten sus hijos, ¿verdad? Que por qué sucedió ello, cómo ocurrió, ellos tendrán que decir, es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvé cuando atravesó el Jordán. Las aguas del Jordán se separaron y estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Es que Josué les pedirá, ¿verdad?, a uno por cada tribu que tomen piedras precisamente del río Jordán. ¿Y qué es lo que va a hacer Josué con esas piedras? Bueno, hará dos cosas. 12 piedras servirán para levantar una especie de altar o monumento recordatorio de este acontecimiento, precisamente en medio del río Jordán. Y otras piedras serán llevadas para levantar otro monumento posteriormente en Gilgal. Pero aquí, ¿verdad? Las piedras son puestas una sobre otra, precisamente en medio del río Jordán, para que el pueblo siempre recuerde que cuando el arca de la alianza, signo de la presencia de Dios y presencia de Dios en medio de su pueblo, tocó las aguas se detuvieron. Pero también esas 12 piedras son representativas de la totalidad del pueblo de Dios. Recuerden, 12 son los hijos de Jacob. Cada uno de ellos representará o será representado por una piedra. 12 es el número de las tribus, entonces, ¿verdad?, del pueblo de Dios, que serán unificadas posteriormente, pero que religiosamente todos ellos conforman el pueblo de Dios. Y también entonces la conquista de Jericó es narrada en el capítulo 6 también del libro de Josué, a partir del versículo 1 en adelante. Aquí les leo el versículo 16 que dice, la séptima vez los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo, lancen el grito de guerra porque Yahvé les ha entregado la ciudad. Y es que Josué les pidió al pueblo y a los sacerdotes, por supuesto, que durante 7 días rodearan la ciudad de Jericó llevando el arca de la alianza. Así que en una especie de procesión solemne, el arca de la alianza iba delante, cargada por los sacerdotes, y tras de ellos todo el pueblo, y dieron cada día una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Pero siempre fue en silencio. El séptimo día dieron 7 vueltas, y cuando terminaron de dar la última vuelta, entonces Josué le pedirá
a los sacerdotes que toquen la trompeta y al pueblo que lancen el grito de guerra. ¿Y qué fue lo que ocurrió, verdad? Cuando los sacerdotes tocaron el yubal, llamado así también, ¿verdad? Que se tocaba en los días de júbilo, en las solemnidades, y además el pueblo clamó, ¿verdad? Dice aquí el versículo 20, el pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en gran clamor, y entonces las murallas de Jericó, el muro dice aquí, se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno frente a sí, y se apoderaron de la ciudad de Jericó, que estaba amurallada. Las murallas de Jericó cayeron, y entonces toda la ciudad, ¿verdad?, fue totalmente aniquilada, destruida. Nos narra ahí entonces el libro de Josué. Como ustedes pueden ver, una historia de acontecimientos verdaderamente extraordinarios, donde la mano de Dios se manifiesta con un poder absoluto. Posterior entonces a la conquista de Jericó, y ya introducido el pueblo en el territorio, lo que se le llama la tierra prometida, vendrá la distribución del territorio. Cada tribu de una manera independiente, no había una unidad nacional, por supuesto, y además, pues, al ser extenso el territorio donde van ubicándose, pues también serán atractivos las deidades de los pueblos que habían estado habitando y que muchos convivirán todavía con el pueblo judío, y por eso también el pueblo será seducido y caerá en la idolatría. Pero antes de ello, veamos aquí cómo quedaron distribuidas entonces las 12 tribus en el territorio de la tierra prometida. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa, ¿verdad?, que tienen en la presentación, aquí están las 12 tribus. Está la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la de Zabulón, la de Isaacar, viene la de Dan, la de Gad, la de Rubén, la de Judá, la de Simeón, y hasta ahí van 10. La número 11 tendría que ser el territorio de José, pero a José, a él, no se le dio un territorio, sino se le dieron a sus dos hijos, que son precisamente Efraín y Manasés. Aquí está Efraín y Manasés, que era el primogénito, tendrá un territorio bastante extenso, desde el lado oriente del lago de Galilea o mar de Tiberíades, y también en la parte que va a colindar con el mar Mediterráneo. Toda esta parte será de Manasés, el territorio oriental y el occidental. Estos, ¿verdad? Efraín y Manasés eran los hijos de José, y por eso ellos se les otorga en gratitud a José estos dos territorios. Pero falta también el hijo número 12, Leví. A Leví no le toca ningún territorio, sino que más bien todas las tribus le tienen que ceder a Leví o a los descendientes de Leví, a los levitas, ¿verdad? Y a los aaronitas. Aarón era, por supuesto, también de la tribu de Leví. Se les tendrán que ceder territorios para que ellos puedan sobrevivir. Y por eso es que a ellos no les dan un territorio así formalmente, porque por orden de Dios, cada una de las tribus tendrá que cederles algunos pueblos, algunas ciudades, para que los sacerdotes puedan subsistir. Por eso, hasta tiempos de Jesús, los sacerdotes realmente no tenían un territorio como lo tenían los demás descendientes de Jacob, sino que a ellos les asignaron en todas las ciudades de todos los descendientes de Jacob alguna porción para que ellos pudieran vivir, para que pudieran incluso cultivar la tierra o tener algún ganado. Por eso es que a ellos, como ustedes pueden ver en el mapa, no aparece la tribu de Leví. Y como ya había mencionado, la vida de los pueblos que vivían en este territorio, en el territorio de Canaán, muchos de ellos llamados también, por supuesto, cananeos, y había también los pereceos y todos ellos, pues eran pueblos politeístas, tenían muchas deidades, tenían muchos baales. Así que entonces
el pueblo de Dios se deja también seducir, vive en una especie de sincretismo, ¿verdad? Es decir, por un lado adoran al único Dios verdadero, pero por otro lado también, para quedar bien con los vecinos, adoran a los Baales. Y por eso es que se da, ¿verdad? Ese caer en la idolatría. ¿Cómo va a resolver Dios esta situación una vez que ha distribuido el territorio? Bueno, Dios entonces hará que surjan lo que se llaman jueces de Israel. ¿Quiénes eran los jueces? Pues eran personajes que gobernaban algunas de las tribus. Y tenemos organizados a los jueces en jueces mayores y jueces menores. Los jueces mayores son Otniel, Ehud, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y probablemente el más famoso o más conocido, Sansón. Y los jueces menores, Samgar, Tolá, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Todos ellos tuvieron la misión de corregir al pueblo y de auxiliarlo para que no siguiera cayendo en la idolatría, ya que cada vez que el pueblo caía o vivía ese sincretismo religioso, caía en la idolatría, el pueblo era duramente corregido por Dios. ¿Y de qué manera era corregido? Pues con la invasión de los pueblos vecinos, ¿sí? Ya sea los madianitas, ya sea los pereceos, en fin. Por eso es que Dios va a suscitar jueces y como ustedes pueden ver aquí en el mapa, estaban distribuidos en todo el territorio. Por supuesto, no aparecieron todos en el mismo tiempo, pero sí a lo largo de poco más de 100 años surgieron estos personajes que cuidaron también la fe y por supuesto la organización económica, política y social del pueblo, aunque todavía no eran una nación, aunque todavía no podríamos llamar que eran un reino, sí podemos decir que las 12 tribus estaban unificadas, primero por la fe y segundo por la cercanía y por lo cosanguíneo que había en todos ellos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a Tolá, Eltón, Gedeón, Abdón, Ehud, Débora, Sansón, Isbán, Otniel, Samgar, ¿verdad? Aquí están los jueces y aquí aparecen en el mapa el territorio donde ellos más desarrollaron precisamente su actividad como jueces. Sansón será uno de los jueces que más se enfrente a sus enemigos, que eran los filisteos que estaban asentados en esta región, desde Asdod, Askelón, Gaza. Todo esto era territorio de los filisteos precisamente, ¿verdad? Y de él es quien más se conoce la historia. Hay otro también, ¿verdad? Que será uno de los jueces extraordinarios y será precisamente Gedeón, ¿verdad? Aquí hacia el norte del territorio, que también tuvo que luchar contra los filisteos que les robaban las cosechas. Entonces, Gedeón será elegido por Dios para que venza a los filisteos y lo hará con un pequeño ejército de no más de 300 hombres contra cerca de 100,000 que era el ejército de los enemigos. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pueden leer la historia en el capítulo 6 y 7 del libro de los jueces. Pero estos personajes, ¿verdad? Ayudaron entonces a que el pueblo de Dios permaneciera tanto en la fe como también en la unidad, al menos tribal, la unidad de las tribus. Vamos aquí a nuestro panorama bíblico en el que nos hemos venido basando y en el que hemos venido caminando desde el inicio de este apartado del curso sobre la historia de la salvación. Tenemos hacia el 1300 hasta más o menos el 1200, ¿verdad? Ese periodo en que el pueblo vivió primero esclavizado en Egipto, luego fue liberado, ¿verdad? Dios envió a Moisés para realizar esto. Pasaron 40 años en el Éxodo, ahí vivieron la alianza en el monte Sinaí, recibieron los mandamientos. Luego inició la entrada a la tierra prometida con la toma de la ciudad de Jericó. Así es como entraron a Canaán, ¿verdad? Y entrando entonces a Canaán, perdón, la región de Canaán, el pueblo comenzará con toda
la conquista de la tierra y vendrá también la distribución, por supuesto, del territorio, como lo hemos mencionado ya. ¿Qué ocurría en otros lugares? Bueno, como podemos ver, eh, se da la caída del imperio hitita, vencido por el rey Midas, y también en la ciudad de Tiro, en Fenicia, lo que hoy se llama Líbano, ¿verdad? Cobra importancia, empieza estos hombres guerreros extraordinarios para luchar principalmente en el mar, ¿verdad? Los fenicios. Y bueno, también, por supuesto, los filisteos, que eran un pueblo que dio bastante lucha al pueblo de Dios en lo que se establecía en Canaán, y también, por supuesto, los cananeos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en este periodo, en el periodo de los jueces, donde tenemos a Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel, algunos de los jueces más sobresalientes? Bueno, socialmente se da el establecimiento paulatino en la región de Canaán. Hay una creciente organización tribal y hay una distribución comunitaria de la tierra, como lo hemos visto ya. A cada una de las familias de los hijos de Jacob se le asignó un territorio. Políticamente, el poder está descentralizado, no hay reyes y, por supuesto, al no haberlos, pues no hay impuestos. Hay leyes comunitarias, principalmente las leyes religiosas, ¿verdad? Que serán las que vayan normando la vida del pueblo, ese tipo de leyes comunitarias. Y habrá también guerras ocasionales con los vecinos, con los pueblos que ya estaban establecidos, pero que finalmente serán conquistados, expulsados, y algunos otros no, harán una serie de convenios para quedarse y poder convivir también con el pueblo judío, aunque eso también les acarreó problemas, principalmente de índole religioso, ya que empezó a darse ese sincretismo donde se combinaba, ¿verdad? Por un lado el culto al único Dios verdadero y por otro lado el culto a otras deidades como los Baales. Se da también, ¿verdad? A nivel económico, pues la propiedad es de tipo colectivo, hay una mayor sedentarización, por supuesto, la agricultura empieza a favorecerse, el cultivo y también, por supuesto, la crianza de rebaños menor y mayor. A nivel religioso, la unión de las tribus en torno a la fe en un único Dios y una única tradición. Y por supuesto, habrá problemas constantes de ese peligroso sincretismo en el contacto con la población cananea y sus tradiciones religiosas. Esto, por supuesto, no se acabará de una manera inmediata, prevalecerá incluso hasta el periodo de los profetas como Elías, que tendrá que enfrentarse precisamente a los profetas de Baal para mostrarle al pueblo de Dios que solo existe un único Dios verdadero. Pero bueno, esa ya es otra historia, no me voy a adelantar, solamente lo señalo para que veamos que este problema religioso, el sincretismo, es algo con lo que el pueblo de Dios tuvo que luchar y principalmente los guías religiosos como son los sacerdotes, en este caso, en esta etapa los jueces, y posteriormente también veremos cómo los reyes y los profetas lucharán hasta el cansancio contra esta especie de contaminación de la vida religiosa del pueblo. Pues muy bien, hermanos, hermanas, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Regreso aquí con ustedes. Preguntas, comentarios. Están muy en silencio. ¿Alguna pregunta? Lolita. Ninguna pregunta, Lolita.
o Carmen Herrera. Gracias, todo muy claro. Muy claro, qué bueno, Lolita. Carmelita, no te escucho, a lo mejor tu micrófono. O María Yepis. Todo muy claro, se mira. Sí, muy claro. Sí. Martín, yo tengo una pregunta. Adelante, Héctor, por supuesto. Perdón, pero voy a aprender. Cuando hablas de la parte de cuando entran el Arca de la Alianza, Sí. ¿Cómo podría yo entender lo que llevaban? Nos mostraste una foto donde van cargando algo. Si es una arca, okay. No, perdón ¿Sí? por mi pregunta, pero sí esa parte sí lo he escuchado, ¿no? El Arca de la Alianza y todo, pero ¿qué es? O sea, quisiera entenderlo un poquito más. ¿Qué cosa era el Arca de la Alianza? Bueno, el Arca de la Alianza era una, voy a decirlo así, una caja de madera forrada o recubierta toda ella de oro macizo, que llevaba en la cubierta superior dos serafines. Esta era cargada únicamente por los sacerdotes y no por todos los sacerdotes, solo por aquellos que les tocaba en turno. ¿Qué contenía el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, contenía un vaso de oro con el maná. El maná había sido el alimento que Dios le había dado a su pueblo durante los 40 años que vivieron el éxodo en Egipto, en el desierto, perdón. Y también tenía el Arca de la Alianza la vara de Aarón. ¿Sí? ¿Por qué tenía esa vara llamada vara de Aarón? Bueno, resulta que hubo unos integrantes del pueblo que dudaban de que Aarón y Moisés fueran los únicos que podían ser jefes del pueblo. Así que se rebelaron contra Moisés y Aarón, y Dios les pidió a través de Moisés que cada uno de ellos dejara una vara, ¿verdad? Y la que floreciera, eso indicaba que Dios a ese lo tenía por jefe. Y la que floreció fue la vara de Aarón. Y las otras varas nunca florecieron y estos personajes pues, fueron censurados por Dios, ¿no? Y esa vara de Aarón, para que nadie olvidara que Aarón era ahora entonces a quien se le asignaba la actividad de sumo sacerdote, voy a decirlo de esta manera, aunque en esos tiempos todavía no existían las jerarquías, pero Aarón se le considerará el sacerdote o el encargado de los sacrificios, del oficio sacerdotal, y por eso esa vara de Aarón estaba también dentro del Arca de la Alianza. ¿Sí? Ahora, el Arca de la Alianza, viéndolo ya a partir o a la luz de Cristo, era símbolo también, o era figura de una arca diferente. Si el Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley, esta nueva arca a la que me estoy refiriendo ahora, contuvo no las tablas de la ley en piedra, sino a la palabra de Dios en su vientre. Si el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento contenía ese vaso de oro con maná, el pan que Dios le había dado al pueblo, el pan que bajaba del cielo, esta nueva Arca de la Alianza tuvo en su vientre ni más ni menos que al pan bajado del cielo, al pan vivo, a Jesús, el pan dado por Dios. Y si la antigua Arca de la Alianza tuvo la vara de Aarón, que simbolizaba al pastor y simbolizaba al sacerdote, esta nueva Arca de la Alianza tuvo en su vientre al pastor, al buen pastor, ¿verdad? Al pastor de los pastores y por supuesto al sumo sacerdote por excelencia. Por eso es que a María, nuestra madre, también le llaman Arca de la Alianza. ¿Sí? Y esta Arca de la Alianza, les vuelvo a decir, Dios le pidió a Moisés que la construyera
para que se transportaran dentro de ella, las tablas de la ley, el vaso de oro con maná y la vara de Aarón. Ahora, esa arca de la alianza era también para todo el pueblo la presencia de Dios. Por eso es que cuando los sacerdotes atraviesan o ponen las plantas de los pies en las aguas del río Jordán, inmediatamente se detuvieron las aguas. Y por eso también llevan el arca de la alianza y dan las 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Y el último día, cuando hicieron el clamor, pues las murallas cayeron. El arca de la alianza, ¿verdad?, acompañaba al pueblo en todo momento importante, sobresaliente. Incluso el arca de la alianza la llevarán también a las guerras. Y así el pueblo de Dios vencía a sus enemigos. Pero en algún momento Israel perderá una batalla porque no era voluntad de Dios que pelearan. Ellos fueron a pelear y el arca de la alianza caerá en manos de los filisteos, que posteriormente recuperará el rey David. Pero esa es otra historia. Pero de eso se trata el arca de la alianza, mi estimado Héctor. No, muchísimas gracias, muy, muy bien explicado. Y se me vino a la mente cuando haces el rosario, la letanía, Arca de la Alianza, ¿no? Así es, por eso a María Digo, se le llama ahorita así. digo, no, muchísimas gracias. En la letanía, perdón, Martincito, en la letanía lauretana, que es la que comenta Héctor, por eso se le dice a la Virgen María Arca de la Alianza, ¿no? Sí, O así sea, es. todo lo que decimos en la letanía lauretana, son piropos a María, si le queremos llamar así, ¿no? Sí, de alguna manera, reconocimientos. Así es, así es. Muy bien, gracias, Martincito. Sí. Sí. Martín, pues yo te quiero decir unas palabras. Adelante. Porque yo estoy callada y no digo nada. Pues Adelante, te quiero Teo. dar gracias por impartirnos tus conocimientos y tu sabiduría de parte mía. Muchas gracias, Teo. Con mucho cariño y con mucho gusto. Gracias. Porque sí estoy aprendiendo mucho de lo que no sabía nada. Me da mucho gusto eso. Bendito sea Dios. Qué bueno, bendito sea Dios. Me da mucho gusto, Teo. Sí, gracias por Bueno, todo. esto del Arca de la Alianza, ustedes lo pueden leer tanto en el libro del Éxodo como también en Levítico y Deuteronomio. Números también hace alguna mención. Pero más ahí en Éxodo, ustedes pueden encontrar el pasaje donde Dios le pide a Moisés que haga el arca para que guarde primero las tablas de la ley. Después del capítulo 24 de Éxodo, ahí podrán encontrar sobre el arca de la alianza. ¿Alguna otra pregunta? Y en el Nuevo Testamento, Jericó también tiene una vinculación muy importante con Jesús, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Es todo. No olvidemos que de alguna manera el Antiguo Testamento es figura de lo que habría de ocurrir con Jesús, ¿no? El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, dirá que mucho de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es tipo de Jesús, es decir, es una figura, era como un plan elaborado de cómo Jesús tenía que realizar o de la misión de Jesús o de lo que Cristo iba a realizar. Por eso es que Jesús también, antes de subir a Jerusalén para morir por todos nosotros los pecadores, también entró por Jericó, además de que era la ciudad obligada de paso, ¿no? Todavía hoy en día, cuando allá en Israel hacen el recorrido tradicional con los turistas, el primer escalón antes de empezar a subir hacia Jerusalén siempre será la ciudad de Jericó. Jericó sigue siendo hasta el día de hoy una ciudad extraordinaria, ¿no? Como lo era ya en tiempos de Jesús y como lo era seguramente en estos tiempos en que Josué, ¿verdad?, comienza la conquista de la tierra prometida. Así que Jericó, la ciudad de las palmeras, o cuyo significado es en árabe y en hebreo la ciudad de la luna, será un lugar también muy importante, ¿verdad? Allí, por supuesto, Jesús va a encontrarse con Zaqueo, allí también va a encontrarse con aquel ciego, ¿verdad?, que será figura de los discípulos de Jesús, como narra San Marcos en el capítulo 10. Así que
Jericó será muy mencionada en la historia de la historia bíblica. Oye, Martín, una pregunta. Adelante. Ahorita que explicaste todo lo del Arca de la Alianza, la verdad en la semana estaba hablando con una amiga Sí. y se lleva con una cristiana y entonces la cristianita le preguntó que por qué nosotros le dábamos ese tipo de alabanzas a la Virgen. Sí. Por ejemplo, si no era una puerta del cielo, si no era un Arca de la Alianza. La verdad, yo en mi ignorancia le dije, ay, ¿cómo no sabes? Obviamente, una ignorante, otra ignorante. Digo, yo creo que el Arca de la Alianza ha de ser cuando el Arca de Noé, que Jesús, o sea, yo le eché ese rollo, ¿no? A mi amiga platicando. Pero Sí. fíjate que ahorita está, qué diferencia, ¿no? O sea, nada que ver lo que yo dije con lo que es, ¿no? Y no lo sabemos. Ahora, una pregunta. ¿Tú nos podrías darnos un pequeño curso sobre todo esto de las alabanzas a la Virgen en el Rosario? Válgame Dios. Porque fíjate que realmente lo acaba de decir Juan Carlos, que son alabanzas a la Virgen. Pero es cierto, si te preguntan, tú no tienes las bases del decir el por qué. O dicen tonterías como lo dije yo con mi amiga. Bueno, estábamos entre amiguitas, ella y yo por teléfono, ¿no? Claro. Y ya le digo, me equivoqué, amiga, es esto. Pero al final de cuentas es eso. Que eso es lo que siempre nos ganan ellos, ¿no? Que realmente nosotros no tenemos fundamentos para defender nuestra propia religión o el por qué hacemos las cosas. Sí, sí, esta letanía lauretana es verdaderamente extraordinaria. Es exquisita porque además nos introduce en la historia bíblica. Hay quien puede pensar que mucho de lo que nosotros como católicos hacemos o celebramos no tiene ningún fundamento bíblico. Pero es totalmente equivocado. Por ejemplo, la celebración de la misa es totalmente bíblica. No hay frase, no hay palabra que no tenga un sustento bíblico, en el caso, por ejemplo, de la Eucaristía. Pero así también otras celebraciones, como por ejemplo el Santo Rosario, con todos los 20 misterios que tiene, son misterios precisamente, y se le llama así, porque de alguna manera invitan a contemplar el paso, la vida, la misión de Jesús y por supuesto la presencia y la compañía de María con él. Pero por supuesto esta letanía lauretana no solamente son alabanzas o piropos a la Virgen, como nos decía Juan Carlos, es una manera muy pedagógica de aprender sobre la fe siguiendo el caminar de María. De eso se trata la letanía lauretana. En esos tiempos, cuando surgen tanto los símbolos de la fe, que aquí Juan Carlos les puede decir qué cosa es un símbolo de la fe, cuando surgen los símbolos de la fe y cuando surgen este tipo de letanías, como la letanía lauretana, la finalidad era que el pueblo aprendiera de memoria esto, porque eso le estaba dando una identidad y estaba resumiendo también su fe a través de una figura, voy a decirlo así, como pictográfica, la imagen de María, ¿no? Por eso es que la letanía lauretana nos ayuda a ir aprendiendo y a familiarizarnos tanto con la Santísima Virgen. Y por eso le llamamos puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, etcétera, etcétera. Y cada una de esas frases tiene una explicación bíblica también, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, el curso sería bastante interesante, ¿no? Sí, verdaderamente. Sí, Gracias. Una licenciatura. Sí, ¿verdad? Un curso sobre la Santísima Virgen sería extraordinario. María es toda una escuela para nosotros. Sí. ¿Alguien más? ¿Quería opinar algo? María Yepis. Yo tengo una pregunta. Adelante. Como mencionó ahí hace un ratito de que no solo adoraban a Dios, sino que también ya estaban adorando otras cosas. Sí. Eso es cuando los hermanos separados también nos critican, que dicen que nosotros adoramos a los santos y que esto y que el otro. Pero yo pienso que lo que se refiere es a eso, a lo que hacían de que adoraban otras cosas. Bueno, hay una diferencia entre venerar a los santos y adorar a los santos.
Sí. La palabra adorar viene de la palabra latría. Esa palabrita, latría, significa o quiere decir que es el culto único y exclusivo de Dios y a nadie más. Solo a Dios, latría. Cuando ese culto, que es únicamente a Dios, se le dirige a alguna criatura o a la creación, se llama idolatría. Es decir, está tergiversando el culto a quien debería de darse. A los santos no se les da culto de latría. A los santos se les da el culto de veneración, que es diferente a adorar. A los santos no los adoramos, los veneramos. ¿Y qué significa venerar? Pues primero significa reconocer. Yo reconozco las virtudes, yo reconozco su vida ejemplar, su fe en Dios, su esperanza que nunca falló y su caridad que practicaba. Eso se llama venerar. Y nosotros a veces hasta de manera cotidiana veneramos, por ejemplo, a nuestros padres, a nuestra abuelita que nos enseñó a orar, veneramos incluso entre esposo y esposa se pueden venerar, es decir, reconocerse. Claro, no a la altura a lo mejor de santos, ¿no? Bueno, a veces, desgraciadamente, a quien menos vemos como santo es a nuestra pareja, ¿no? Pero ciertamente la veneración se trata de reconocer las virtudes, las cualidades y, por supuesto, la fe en Dios. A la Santísima Virgen María no solamente la veneramos, sino le damos un culto que se llama veneración máxima, que ni siquiera se le da a los santos. A la Santísima Virgen se le da ese culto de veneración máxima. ¿Sí? En el caso de los santos, el culto se dice dulía o veneración. Y en el caso de la Santísima Virgen María es hiperdulía, veneración máxima. Pero solo a Dios es latría, solo a Dios. Pero lo que aquí ocurrió en la historia que vimos de Josué y de la conquista de la tierra y los jueces, no era tanto algo de problemas de ubicar o venerar, por ejemplo, a los personajes antiguos como Abraham, Isaac, Jacob, no, sino que más bien el pueblo se dejaba conquistar, se dejaba seducir por las deidades a las que adoraban los pueblos vecinos, los otros pueblos, los hititas, los cananeos, los jebuseos, etc. Y entonces el pueblo de Dios, que sabía que existía un solo y único Dios verdadero, empezaban también a adorar, a ofrecer sacrificios a los ídolos. Por eso se habla de un sincretismo religioso. ¿Qué significa esa palabrita rara? Sincretismo religioso. Cuando yo, ¿verdad?, adoro al único Dios verdadero, pero también adoro a otra cosa. Creo en Dios, pero por si las moscas también soy de Aries, Leo, Tauro, Virgo, etcétera, etcétera. Creo en Dios, pero si me lee usted la suerte, aquí está mi manita, o aquí está mi café, o el chocolate. Bueno, hoy quieren leer la suerte hasta en la Coca-Cola, ¿no? O sea, creo en Dios, soy católico, yo tengo mi fe en Dios y la Santísima Virgen, pero por si las dudas, también creo en el ángel amarillo, que es para conseguir dinero, y en el ángel rojo del amor, y también creo en el sopilote negro, y no sé, creo en muchas cosas. Soy un fiel creyente en Dios, pero también creo en la buena suerte o en la mala suerte. Creo en el yoga, creo en el reiki, creo en fin, hoy en día las propuestas que ha arrojado la nueva era han generado un sincretismo muy laxo, muy abierto. Por eso es que hoy nos encontramos con católicos de hueso colorado que viven la Semana Santa y que guardan el 12 de diciembre y que van a misa de Navidad y de Año Nuevo, pero que también creen en los astros. En los astros, en Ávila con listones En la de Ávila rojos. con listones rojos, los ajos. Así es, ¿no? Por eso llevan sus 12 velitas el 31 de diciembre a bendecir, sus 12 velitas de colores, una para
esto y otra para el otro, y no les doy más datos porque si no los van a buscar, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Eso es un sincretismo religioso. Y eso es en lo que cayó el pueblo de Dios. Adoraba al único Dios verdadero, ofrecía sacrificios al único Dios verdadero, sabía que la presencia de Dios estaba ahí en el Arca de la Alianza, pero también levantó altares a los Baales. También sacrificó a Moloch, también sacrificó a otros dioses para quedar bien con sus vecinos, para no hacerles el feo. Es decir, vivía una doble fe, una doble cara, una doble vida. Y ese es sincretismo religioso. No sé si me expliqué, Mari. Sí, 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 lo que pasa es que como católicos, pues sí entiendo que sí veneramos a los santos, y sí los hermanos separados nos juzgan de que somos idólatras, pero pues viéndolo bien, yo creo que también ellos son, porque ellos también creen en los astros y en cosas así también, pues. Bueno, nosotros no somos idólatras, ¿eh? De que ellos lo sean, no lo sé, pero de que los católicos somos idólatras por venerar a los santos, no lo somos. Y además, por Sí, supuesto, hay toda una teología de la imagen. yo pienso que es como dijo que hacían como figuras y que adoraban esas figuras. Yo pienso que eso es lo que es malo, pues, o sea, si veneramos una imagen de la Virgen, yo pienso que eso no es pecado, no es malo, porque es la Virgen. Pero si, por ejemplo, veneramos una figura de un león o del sol o así, pienso que eso sí es malo, pues eso sí es idolatría. No sé si estoy confundida. No estás confundida, tienes razón, pero también hay personas que utilizan la imagen de la Virgen y las Para hacer imágenes cosas de los malas. santos, como San Judas Tadeo, para otras finalidades, ¿no? Sí, Sí, hacer cosas entonces, malas. cuidado con ello. Por Sí. eso, ¿verdad? Lo más saludable es siempre apegarnos a las enseñanzas de la iglesia. Y bueno, la iglesia nos enseña, ¿verdad?, que las imágenes sagradas se deben venerar, sobre todo las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen, de los santos, ¿verdad? Y bajo qué condiciones y bajo qué reservas. Pero sí, los hermanos separados sí nos critican de eso, pues, de que por qué adoramos o veneramos las imágenes, pues. Sí, De eso ya dicen que somos idólatras. la palabra venerar no tiene ningún problema, ellos mismos la reconocen. Ellos veneran a Martín Lutero, ¿no? O a Juan Calvino, o a Zwinglio, o a su fundador, lo veneran. O al pastor con el que están, ¿no? También lo veneran. Pero Sí. la palabra venerar no hay problema. Ellos más bien acusan mucho o rayan mucho en la palabra adorar. Pero por más que se les explique, ellos no lo van a entender, ¿no? Sí, porque sí, aunque uno les diga, no, es que no adoramos, veneramos, ellos insisten que es idolatría, que Sí, porque así es. los tenemos en la casa, las imágenes o así. Lo importante es lo que sepamos nosotros y que vayamos conociendo más nuestra fe para saber dar razón de nuestra esperanza. Eso sí es Así importante. es. Ok, muchas gracias. ¿De qué, María? ¿Alguien más? Bueno, parece que hemos concluido, ¿no? Vamos entonces a darle gracias a Dios. Terminando la oración, les pido que no se desconecten. Hay unos avisos importantes para el retiro que tenemos ya en puerta el próximo sábado y que esperamos en Dios todos ustedes, todas ustedes puedan participar. Así que vamos a darle gracias a Dios y luego nos darán algunos avisos el equipo organizador. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te imploramos, Padre, que nos bendigas. Bendice a nuestras familias, bendice nuestros trabajos. Bendice a todas las personas que nos han solicitado oración. Bendice a toda la humanidad. Auxílianos a salir adelante. Fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y a todos, Señor, concédenos la alegría y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Ruega Amén. por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo, sigan cuidándose mucho. No olviden su tarea, ya la tienen ahí, son las 2 preguntitas que vienen al final de donde está todo el cuestionario, y continúen con su lectura bíblica. Que Dios les bendiga.